Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el agrado de contar nuevamente con mi amigo, colega, estudioso desde Uruguay, Jorge Schneiderman. Debido a muchísimos llamados que se quedaron con muchas inquietudes y preguntas del último programa, hoy vamos a continuar con algunos temas que no pudimos desarrollar y que tiene que ver con duelos entre duelo y pasión en nuestro maestro Freud. Adelante, Jorge. Bueno, un gusto como siempre, ¿no? El renovado placer de comparecer ante tu audiencia y por supuesto agradeciendo tu deferencia de invitarme una vez más para profundizar sobre estos tópicos que tanto nos interesan, ¿verdad, Susana? Sí, además es un tema, son varios temas en realidad, que creo que con tu mirada y con tu carácter didáctico y de maestro también, puede ayudar un poco a la audiencia a comprender un poco más lo que nos está pasando en la actualidad, con duelos y pasiones, con lo que pasa en este momento en nuestra sociedad, tanto desde la sociedad de consumo, los duelos de migración e inmigración, los duelos de la guerra, los duelos de cada vez que hay más enfermedades psicosomáticas y donde, ¿qué pasa, no? Desde los aportes de Freud y que pueden ayudar, digamos, a poder empezar a pensar, que es tan difícil en este momento, sí, para no repetir tanto situaciones que vemos permanentemente en nuestra sociedad. Así que me parece que por eso determiné poder hacer otro programa, porque ya que quedó mucha gente con inquietudes y creo que, bueno, poder comprender un poco qué pasó con Freud cuando tuvo que partir de Austria, qué pasó con su exilio, qué pasó con las pérdidas que tuvo y que en este momento es tan actual, vuelvo a decir, con todas las personas que tienen que emigrar, no solo en el norte, en el sur de Israel, en este momento en Siria, lo que pasó en el Líbano, lo que pasa en Sudán, lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en México, en fin, es interminable, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos pasa como ser humano? Sí, realmente, ¿eh? Qué pregunta. Creo que Freud, la vida de Freud estuvo signada por las pérdidas, los duelos, y siempre estuvo inmerso entre las pasiones, ¿no? Entendiendo la pasión por un lado como el sufrimiento, como aquello que nos desgarra el alma, aquello que debemos enfrentar y que nos cuesta superar, pero también las otras pasiones, ¿no? El fervor, el entusiasmo por muchísimas cosas para Freud. Mira, paradójicamente, aunque él era ateo, una de sus grandes pasiones era el estudio de las religiones y por sobre todas las cosas el arte, ¿no? Recordás, Susana, que en el estudio de Freud, en su consultorio de la Bergade 19, mítico a esta altura del consultorio, lucían una plétora de estatuillas etruscas, griegas, egipcias, muchas cosas que tenían que ver con esa voracidad de saber que él fue manifestando desde su más temprana infancia. Estudiar en la mitología, estudiar
estudiar en la esencia misma, en el origen de los procesos civilizatorios que jalonaron la historia de la humanidad. Y él siempre manifestó una gran inquietud por entender al ser humano también desde su padecimiento, desde la falta, desde las ausencias, en esa suerte de soledad en la que se ve inmerso en el mismísimo momento que, bueno, que asoma a la vida, ¿no? Y además, lo que acabas de decir, él lo describe muy bien cuando define pasión. Dice, la pasión es algo de la infancia que se sigue, ¿no? Vos acabas de decir Sin lugar a dudas. Sí, esa curiosidad infantil que en este momento a veces se ve bloqueada cuando le dan una tablet y el chico no lo dejan jugar, explorar, tocar los agujeros, etcétera, etcétera. Y donde Freud dice, ¿no? Esa pasión por saber, por entender, ¿qué es lo que pasa? Yo suelo decir justamente que él mostraba un fáutico deseo de conocimiento, ¿no? Una intención de echar luz sobre los grandes misterios y, digamos, por sobre todas las cosas, tratar de allanar el camino para poder comprender más adelante, ¿no? Ya transitando por lo que era la construcción del psicoanálisis, una gran avidez de conocimiento para poder entender los procesos rectores de la vida anímica, ¿no? Y poder trascender lo que proponían las prácticas psicológicas, entre comillas, o lo que la psiquiatría decimonónica proponía, que se restringía a conceptos de sesgo netamente filosófico y, por supuesto, acotados por los estrechos márgenes de la conciencia, ¿no? Cuando él irrumpe con la teoría del inconsciente, cuando él empieza a analizar qué pasa con la etiología de las neurosis, bueno, él ahí comienza a dar muestras justamente de esa búsqueda, ese intento de echar luz sobre esos grandes temas, ¿no? Una suerte de aventura prometeica, ¿no? No diría de salvar a la humanidad, pero sí entender un poco mejor al ser humano, cosa que no le ha sido fácil, por supuesto. Y como recordarás también en aquel maravilloso diálogo epistolar que estableció con Einstein, sobre el cual hemos abundado en otros programas, él habla justamente de la condición humana y cosas que son inherentes a esa condición humana y parecen inamovibles: la voracidad de poder, el anhelo de avasallar al otro, el no respetar el derecho inalienable del otro a constituirse en su deseo, etcétera, etcétera. Bueno, él desde siempre trató de entender todo lo que hace justamente a los procesos rectores de la vida anímica. El exilio de Freud fue algo que desde afuera quizás podríamos entender que, bueno, que era la crónica de una situación que en algún momento se iba a dar. Y de hecho, en 1934, como también recordarás, Marie Bonaparte, su amiga, paciente en su momento, es la que le posibilitó poder trasladarse. Obviamente, la que generó el salvoconducto junto a Ernest Jones para poder salir de aquella Viena que se había convertido en una cárcel para Freud y para todos los judíos, ¿no? Bueno, ella le había percibido acerca de los peligros que conllevaba. Perdón, Jorge, pero pensemos que esto está pasando esta semana con profesores judíos en las universidades de Nueva York, ¿no? Entonces pasaron 100 años, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando empieza el antisemitismo en ese momento, que ahora lo vas a describir? Pero ¿qué pasa también en el alma humana, en el ser humano, ¿no? Que, digamos, en este momento hay gente apedreada, gente echada, gente maltratada, ¿no? ¿Cómo cuesta aceptar las diferencias? Sí, y cómo trasciende el plano de la razón, porque si vos te pones a pensar, bueno, como te decía, Marie Bonaparte le apercibió acerca de los peligros que conllevaba permanecer en esa Austria que en cualquier momento iba a caer bajo las garras del Tercer Reich. Pero lo que vos decís es muy cierto. Lo que está sucediendo hoy por hoy en las universidades de los Estados Unidos, muchas de ellas patrocinadas por capitales provenientes de lugares que instigan justamente al antisemitismo. Todo eso ocurría ya en 1933,
conforme Hitler asume el poder en calidad de canciller del Tercer Reich, bajo la presidencia de Hindenburg, bueno, obviamente que un sinnúmero de medidas discriminatorias, judiófobas, hicieron, bueno, a la sazón que muchísimas figuras relevantes del ámbito académico debieran abandonar sus cargos y muchos de ellos compelidos inmediatamente a abandonar el país para preservar su libertad de acción y pensamiento, pero fundamentalmente porque se vislumbraba que ante todo había que ir pensando en preservar la vida, ¿no? Y sabemos muy bien que Einstein incluso se adelantó y hacia fines de 1932, bueno, se exilia en los Estados Unidos, pero después tenemos el caso de Fromm y otros tantos que evidentemente entendieron que el momento de aprontar las valijas había llegado, ¿no? Freud se mantuvo incólume hasta que el 15 de marzo de 1938 se produce la llegada a Viena, obviamente, de las caravanas encabezadas nada más y nada menos que por un austríaco más, que era nada más y nada menos que el propio Adolf Hitler, ¿no? El Anschluss, la anexión tácita de Austria en calidad de provincia al Tercer Reich, implicó obviamente el inicio de una cuenta regresiva que para Freud marcó la urgente necesidad de abandonar esa ciudad que tanto amó el 4 de junio de ese año, ¿no? De 1938, junto a su familia y un puñado de colaboradores, y merced a los buenos oficios mediadores, como decíamos, de Marie Bonaparte y de Ernest Jones, prominente figura del psicoanálisis, en reiteradas oportunidades presidente de la IPA, y bueno, esperando poder encontrar en Londres, en su exilio londinense, ese solazo, por lo menos ese marco apacible donde poder vivir ese último tramo de su vida. Una vida que, como decíamos, estaba signada por los duelos, por la pasión, por el sufrimiento. Recordemos que allá por 1923 le fuera diagnosticado un carcinoma de Ackermann que obviamente cambió definitivamente el curso de su vida. Para Freud, nada más ni nada menos, quien había hecho de la palabra su principal herramienta. El hecho de hablar ya de por sí configuraba un esfuerzo superlativo. Por lo tanto... para hablar, para comer, y que ahí entra justamente a poder pensar que lo que no podía poder expresar, también lo dijo con su cuerpo, con todos los duelos de su hermano, de su hija, de su nieto, de todo lo que pasaba, ¿no? Digo esto porque en este momento las secuelas que hay también en toda la población de Israel, donde desde el 7 de octubre cambió la vida, no solo en Medio Oriente, sino para la gente de Israel, ¿no? Y donde las secuelas en salud mental, en salud física, en las familias es muy grande, no alcanzan los profesionales. Entonces pensemos un poco, ¿no? Como está pasando en Rusia, donde de repente la gente le dice la guerra o la cárcel, ¿no? A ver, esas situaciones que, donde queda atada la persona en manos, digamos, de gente que es perversa, es psicópata y no piensa en ningún momento en lo que le pasa al ser humano. Entonces, en ese momento, cuando Freud emigra con todo el dolor y cuando tiene el cáncer, él igualmente no le impidió seguir escribiendo, como vos decís, Moisés, el monoteísmo, psicología de las masas, malestar de la cultura, ¿no? Pero bueno, no siempre la persona puede, digamos, a través de la escritura, que es muy importante, a través del arte, poder, digamos, tolerar todo esto. Porque nosotros la sublimación a través del arte, ¿verdad, Susana? Es cierto, luego de que le fuera diagnosticado justamente el cáncer,
Él escribe obras magníficas. Acordate El porvenir de una ilusión, de 1927, El malestar en la cultura, que texto cuya vigencia realmente tiene un valor oracular, te diría, para poder entender, ¿no?, al ser humano un poquito más. Y bueno, el diálogo epistolar que hablábamos, que se plasmó en ¿Por qué la guerra?, del 32-33. Y bueno, él siguió, él no aflojó. De hecho, la segunda parte de Moisés y el monoteísmo la culmina en Londres, en ese lugar donde él continúa atendiendo, pero obviamente con las reservas del caso, en la medida en que el lacerante dolor que le provocaba el avance del monstruo, ¿no? Él le llamaba el monstruo al cáncer. Cada vez que se daba una recidiva, él hablaba del monstruo como algo que evidentemente se interponía entre sus ganas de hacer, de seguir pensando y la posibilidad de plasmar y poder avanzar en su obra. No obstante lo cual, creo que no nos podemos quejar porque el acervo que nos legó Freud es realmente magnífico. Cada vez que nos adentramos, ¿verdad, Susana?, en un texto de Freud, elijas el que vos elijas, qué sé yo, Duelo y melancolía, ya que hablamos de duelo, de 1917, que es un texto magnífico, obviamente lees y es algo, la vigencia del conceptual, la calidad argumentativa, su don de buen escritor, que de hecho en alguna oportunidad le valiera el ser postulado para el Premio Nobel de Literatura también, pero eso ameritaría de repente otro desarrollo. Bueno, eso hace justamente a un legado imperecedero. Obviamente que la intención de Freud nunca fue escribir, diseñar el psicoanálisis como un constructo hermético escrito de una vez y para siempre, sino que siempre con la apertura para que el propio devenir vaya permeando el corpus psicoanalítico, nutriéndolo para que quienes siguieran pudiesen justamente seguir desarrollando el psicoanálisis. De hecho, fue su intención desde el comienzo, ¿verdad? Cuando él, primero a través del grupo de los miércoles a partir de 1902, luego con la formación de la Sociedad Psicoanalítica en Austria, luego la IPA, etcétera, etcétera, él siempre mostró una apertura, con sus características. Él era un individuo muy peculiar, de repente muy personalista, pero de todas maneras él generó una gran apertura, ¿no? Bueno, vos sabés que ayer Teresa Schwann, que estuvo en el programa, y que ella fue la que llevó hace 30 años el psicoanálisis a China. En este momento hay psicoanalistas ya formados en China, porque al principio eran todos de IPA. Entonces ayer conversando, en 1928, un príncipe de la India le manda una carta a Freud para ver si le daba la autorización para crear un grupo psicoanalítico en la India. Estamos hablando 1928. O sea, estas cosas que a veces no se conocen, pero que es tan importante, y también en Afganistán, o sea, lugares que uno dice, ¿qué pasa en este momento? Que por ahí en Latinoamérica aparece más el conductismo, aparecen constelaciones, counseling, etcétera, etcétera, ¿no? Como en Europa, y todo lo que es Asia, hay muchísimos lugares que en este momento se está desarrollando el psicoanálisis. Pero realmente que en 1928, este príncipe que era muy entusiasta, muy intelectual, y que conocía, había llegado a leer algunas cosas de Freud, le pide a él la autorización. Cosa magnífica, ¿no? Teniendo en cuenta lo que vos acabas de decir, porque incluso el artículo de Duelo y Melancolía, que yo se lo recomiendo a los que nos están escuchando y que a lo mejor hace mucho que no lo leyeron, la diferencia que hace Freud entre duelo normal y duelo patológico, ¿no? Que es importante para entender lo que pasó con él, con los duelos, ¿no? Donde él habla que no es solamente sustituir el objeto perdido como pasa ahora con las adicciones, ¿no? Me separo, pierdo un hijo y empiezo con alguna adicción, sino cómo cambiar la relación con el objeto que se tuvo, ¿no? Exactamente, es que justamente el duelo es un
es un proceso psíquico de reconstrucción simbólica tras una pérdida, ¿verdad, Susana? Puede ser que sea un ser querido que parte de este mundo o una separación, la pérdida de un trabajo, el exilio, la pérdida de la libertad, la pérdida de derechos, la conculcación de derechos, todo eso se inscribe justamente dentro de lo que es un proceso de duelo, ¿no? Obviamente, y como vos bien decís, marca un diferencial Freud entre lo que es el duelo y la melancolía, ¿no? Sí, pero además, hablando un poco de los duelos de él, además del duelo, digamos, de tener que irse, tuvo otras pérdidas muy importantes. Sí, tuvo muchas pérdidas, incluso situaciones ante las cuales tuvo que duelar, ¿no? No nos olvidemos que previo a la muerte de Sofía, su hija en 1920, que era la luz de sus ojos, ¿no? Más allá de todo lo que representó Ana, que era su fiel escudera de toda la vida, quien le acompañó hasta el último suspiro, ¿no? Yo creo que eso fue un momento desgarrador para Freud, pero previamente sus 3 hijos habían sido citados para el servicio militar y por consiguiente durante la Primera Guerra Mundial tuvieron que, bueno, ir al frente. Imagínate, ¿no? Yo me imagino a la gente que hoy por hoy, tanto en el conflicto de Ucrania con Rusia o mismo en Israel, en Medio Oriente, tanto de un lado como del otro, la incertidumbre, ¿no?, de aquellas familias que evidentemente ven que sus hijos deben partir al frente con todo lo que implica, ¿no? Tal cual, el otro día un padre dijo, yo no te traje Israel para llevarte a morir. Claro, lo que pasa que lamentablemente las circunstancias que vive Israel desde el mismísimo momento de su creación implican que todos y cada uno deban aportar su granito de arena para salvaguardar justamente también el inalienable derecho del pueblo de Israel a tener su país y a no sentir vulnerada permanentemente su deseo de, bueno, de ser y estar, un poco fiel al conatus de Spinoza, ¿verdad? La preservación del ser, ¿verdad? La preservación del ser. Claro, eso se puede comprender, pero lo que estamos hablando, el dolor de Freud, cuando se tuvieron que ir a la guerra, como pasa ahora, ¿no? El dolor psíquico, no solo el dolor físico, ¿no? El dolor psíquico. Exactamente, y es algo que está horadando y que vos lo ves en estudios múltiples que se han hecho luego del estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, mismo lo que se ha estudiado en Israel con respecto a lo que está pasando. Bueno, ¿qué está pasando con el dolor psíquico, no? ¿Qué pasa con aquel? Fíjate qué interesante y qué triste a la vez, ¿no? Ya hay varios casos de secuestrados que fueron liberados o que fueron justamente recuperados por Israel, que, bueno, que se han suicidado y otros que lo han intentado y otros que evidentemente están en un proceso justamente patológico, tratando a como de lugar de encontrarle la vuelta a una situación que realmente es muy difícil de abordar, ¿no? El famoso tema de la culpa también, ¿no? El ver cómo permanecen en ese momento, justamente en estos momentos permanecen en cautiverio y ellos fueron liberados. Un poco lo que le pasó a muchísimas personas luego de la Segunda Guerra Mundial, sobrevivientes de los campos de concentración, muchos de ellos suicidándose porque no se permitían el haber podido sobrevivir cuando de repente sus seres queridos terminaron pereciendo bajo las garras del nazismo. De hecho, una de las formas, yo recuerdo un caso acá en Uruguay, una señora sobreviviente de la Shoah que se suicidó abriendo la canilla del gas, ¿no? Y directamente, fíjate cuánto simbolismo hay en todo eso, porque no pudo soportar durante décadas ese sentimiento desgarrador de haber sobrevivido ante justamente la hecatombe y la pérdida de esas personas, muchas de las cuales de repente para preservarlos dieron su propia vida, ¿no? O sea, antepusieron para que se pudieran salvar.
Entonces, es muy intrincado este tema, ¿verdad, Susana? Entonces, Freud, a partir de 1914 en adelante, comienza a vivir muchas vicisitudes. Y no te olvides también que él ya venía padeciendo los efectos del antisemitismo desde la época en que era estudiante en la Universidad de Viena, cuando sabido es que los cupos para desarrollarse como investigadores dentro de la universidad, dentro de la Facultad de Medicina de Viena, los cupos para investigación se veían muy restringidos para los judíos. Generalmente, solapadamente se evitaba que ingresaran en ese ámbito, no obstante lo cual, Freud, a través de Bruch y luego a través de Meitner, se las ingenió como para poder ir ingresando dentro del área de la investigación. Fue en los tiempos de Bruch donde conoció justamente a Joseph Breuer, con quien, estableciera un determinado vínculo que le valiera a ambos poder seguir investigando acerca de la histeria y en 1895 publicar estudios sobre la histeria, ¿no? Creo que es una obra también muy relevante a tener en cuenta para poder comprender luego el derrotero de Freud y del psicoanálisis. Eso también en su momento fue muy duro, también fue muy duro hacia 1895, luego de toda esa eclosión antisemita que se da en Europa. No nos olvidemos el caso Dreyfus, sobre el cual hemos también hablado en alguna oportunidad, que mostró justamente un caso realmente vergonzoso que se dio en Francia, donde fue acusado Alfred Dreyfus de conspiración, cuando en realidad no tenía nada que ver el pobre individuo. Y bueno, eso fue un caso muy sonado que implicó que muchísimas personas se interesaran por el fenómeno antisemita, entre ellos nada más ni nada menos que Émile Zola, quien desde La Aurore, ¿no?, el diario La Aurora, estableciera el famoso j'accuse, ¿no?, acusando a los estamentos políticos y militares de una Francia irreverentemente corrupta, ¿verdad? Y bueno, y también la figura de Teodoro Herzl, padre del sionismo, que evidentemente marcó su presencia en aquel momento durante el caso Dreyfus, porque él era cronista de un diario vienés, y eso fue lo que despertó, encendió la llama del interés de generar ese hogar nacional judío, posibilitar el retorno a esa tierra ancestral para poder erigir nuevamente un espacio para los judíos en ese momento dispersos por el mundo. Sí, otro de los duelos, ¿no?, que tuvo él fue de su nieto, Heinz, el hijo de Sofía, y entonces él dice que eso no pudo, digamos, o sea, no pudo procesarlo. Y le dijeron, bueno, pero cuando murió, digamos, tu hija, dice que cuando se enteró del nieto, fue lo más doloroso y lloró. Y entonces él dijo, Sofía no era una niña cuando murió. Sí. Y entonces eso es como que le causó, digamos, una baja de toda su energía, de toda su libido. Yo pensaba mientras que leía esto, ¿no? ¿Qué significa en este momento que hay tantos padres que tienen que asistir a la muerte de sus hijos? Esto cada vez se da más. No solo las niñas, ¿no? Es terrible eso, porque todos, mal que bien, estamos preparados para despedir en determinado momento a nuestros padres, ¿verdad? Todos estamos preparados, sabemos que la biología manda y el tiempo hace lo suyo y de una manera u otra se entiende y pasamos por ese duelo y logramos elaborarlo generalmente bien. Ahora, nadie está preparado para justamente despedir a un hijo, ¿verdad? Nadie tiene en su mente jamás la idea de que ello pueda ocurrir. Y cuando sobreviene esa clase de situaciones, obviamente, hablando mal y pronto, quedamos expuestos a la más furibunda de las intemperies, ¿no? Y es muy difícil. Imagínate más aún
lo que está pasando hoy por hoy, abuelos que pierden a sus hijos y a sus nietos. Pero si me permitís, te voy a contar una pequeña anécdota sin pretender caer en lo autorreferencial. Esto me ocurrió a mí allá por 1980. Yo viví en Israel durante 4 años. Y recuerdo que en ese momento yo viajaba frecuentemente hacia el norte, ¿no? Y sobre todo los viernes al mediodía, ¿no? Previo al Shabbat, cuando tenía asueto en la universidad. Yo estaba en ese momento en la Universidad de Ramat Aviv. Y bueno, en esa época, bueno, íbamos haciendo autostop, ¿no? Ir a dedo, ¿no? O a aventón, como dicen los españoles. De una manera, uno, qué sé yo, uno salía de la universidad y todo el mundo, y bueno, y ahí había gente, había puestos en las paradas de ómnibus, había gente, entre ellos, bueno, soldados, jóvenes, mochileros, todo el mundo acostumbraba a hacer. Y generalmente había, o sea, yo iba rumbo al norte, rumbo a la ciudad de Carmiel, que es bien al norte, ¿no? Que en su momento tuvo que ser evacuada, ¿no? Ante los ataques de Hezbollah hace no mucho, ¿verdad? Y una de las ciudades donde hasta donde generalmente te llevaban como primer tramo era Hedera, que está entre Haifa y lo que sería luego el norte, Akko, y luego Carmel. Y recuerdo que a veces, bueno, decían, bueno, llego hasta acá, doblo acá, bueno, y a mí me llamó la atención desde un primer momento ver que había como una especie de toldito y una camioneta combi, una Volkswagen de aquellas alemanas viejas, tipo de los años 60, 70, sobre la cual se tendía una lona con unos tirantes, y ahí había unas mesas largas tendidas llenas de comida, refuerzos, leicas, que es como una especie de torta dulce, ¿no? Falafel, cosas para que la gente que pasara por ahí, yo pensé que era un puesto de venta y no era. Y de repente yo me acerco para ver, yo tenía 20 años, ¿me acuerdo? Y yo veo que los soldados van, se acercan y agarran, comen, se sirven. Y yo me acerco para ver, ¿eh? Y una señora mayor, muy, muy mayor, como de 70 y largos años, me dice, en hebreo, me dice, servite, servite, come, 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 bebacallá, por favor, servite. Y yo dije, bueno, era el mediodía, y digo, bueno, acá será algún evento, será algo que invita. La cuestión es que vuelvo en otra oportunidad a parar ahí justamente en ese lugar, en ese cruce, ¿no? Somet, como se llama allá en Israel. Y otra vez lo mismo, y ya ahí fui de una, agarré, ¿no? Como se suele decir, y fui ahí para ver, y dije, bueno, ya que estoy acá me voy a servir algo para comer. Pero me invadió una curiosidad para saber, entonces me puse a hablar ahí con una persona que estaba ahí, que me parece que era colaboradora, pero que, bueno, estaba ahí en el entorno. Le digo, perdón, ¿a qué se debe esto? ¿Es alguna organización? Dice, no es una organización, no es nada. Dice, estos dos señores que están acá perdieron a sus 2 hijos. Uno lo perdieron en la Guerra de los 6 Días, en 1967, y el otro en la Guerra de Yom Kippur, en 1973. Y ellos, desde ese momento, siempre han tratado de abrazarse a los que ellos consideran que hoy por hoy son sus hijos, que son los soldados, pero todo el que se acerca tiene un plato de comida. Y vos veías cómo sublimaron todo ese dolor a través de esa buena causa, no diría agasajar, pero sí aportar su granito de arena y, bueno, dándole la oportunidad a los circunstantes de poder comer algo. Era como seguir estando cerca de sus hijos, ¿no? Porque esos soldados que estaban ahí
en ese entorno obviamente representaban mucho lo perdido. Y creo que eso refleja, semblantea en cierta manera lo que representa, ¿no? Esas dos personas, vos los veías y después te pones a pensar, y conforme pasan los años, Susana, cuando uno ya padre, adulto, y uno dice, qué interesa, ¿no? Qué fortaleza como para no apartarse del camino y seguir contribuyendo, obviamente, a la construcción de una sociedad mejor. Yo creo que en el momento que vivimos, que es muy difícil porque, como lo he dicho en otros momentos, la psicopatía y las perversiones, no solamente sexuales de todo tipo, es lo que predomina, la mentira, ¿no? La estafa. Igualmente hay gente muy buena que seguimos teniendo, que le damos prioridad a los afectos. Yo en lo que estuve hace unos días en México, en Perú, había estado en tu país, y en todo es lo que yo sentí para mí, ¿no? La experiencia afectiva, que no fue una situación para nada económica. Cuando la persona, no sé, una alumna que hizo 6 horas para irme a ver y me trajo un muñequito, me trajo, ¿no? A ver, para mí eso, que es agradecimiento, como yo agradezco a vos, agradezco a todos los que hacemos el programa, porque yo sola no puedo, a la audiencia, esta gente agradecía que podía ayudar a esos soldados, a la gente que pasaba. Y vos me hiciste acordar que en la India, en el norte de la India, hay un grupo, los que llevan el turbante arriba, que son mucho más abiertos. Ellos tienen un lugar para dar de comer y para que se pueda bañar cualquier peregrino que pase, sea o no de la religión. Por eso digo, lo que pasa es que, digamos, a través de las redes, por ahí predomina más, digamos, el mercado, predomina más lo que es todo ya, no los sentimientos, no la percepción y la intuición. Entonces creo que es importante difundir esto, como vos decís, donde ellos perdieron, hicieron un duelo, que lo están haciendo, no es que terminó el duelo, ¿no? Como pasó acá con la gente de Malvinas también, ¿no? Donde hubo muchos suicidios y se les cambió la vida. Cuando vinieron de Malvinas, éramos 6 familias que estábamos en el obelisco. Como habían perdido y no habían ganado, la gente los castigó. Entonces, creo que es muy importante esto que estamos hablando para tratar de no repetir y no caer justamente en el odio, en la bronca, en el enojo, ¿no? Sino poder, vos decías al principio, antes de empezar a hacer el programa, el sentido antropológico, que Freud siempre lo tuvo. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Una mirada antropológica. De hecho, cuando hablábamos de su interés por la religión, obviamente él se consideraba ateo, de por sí era ateo, no obstante lo cual, él decía que era algo muy importante. Y de hecho, a través de su vida investigó, ¿no? Trató de entender qué es lo que motivaba justamente esa necesidad de crear los dioses, el hombre primitivo, qué representaba, ¿no? ¿Cuál era la representación simbólica del Dios para el ser humano? ¿Por qué era tan necesario? Eso indudablemente hace un poco a la comprensión de lo que pensaba Freud al respecto, ¿no? Él trataba de tener una mirada antropológica, entender al ser humano como ser en situación, ¿no? O sea, entenderlo como él y su circunstancia. ¿Te acordás lo que decía Ortega y Gasset? Él decía, el hombre es él y su circunstancia. Yo tuve un gran profesor, psicoanalista, un maestro, el profesor Nelson Goldstein, con quien tuve el privilegio de trabajar en la Asociación Latinoamericana de Psicogeriatría y Psicogerontología,
que él decía que estaba fenómeno, que en ese sentido Ortega tenía razón. El hombre es él y su circunstancia, dice, pero yo le agregaría algo, decía el profesor Goldstein. El ser humano es él, su circunstancia, pero sin olvidar al otro. El otro hacia la circunstancia, ¿verdad? Entonces, si será importante esa mirada, ¿no? Esa mirada amplia, una mirada poliédrica, y Freud propone desde siempre comprender al otro desde el otro a través de una mirada poliédrica, valorando mucho, restituyéndole la palabra, restituyéndole la voz, tratando de que él sea quien justamente vaya en busca de los factores que de repente están detrás de su conflicto. Es volver a darle un rol, darle en sí un rol protagónico al paciente en la búsqueda de las soluciones. No como en los tiempos pretéritos donde obviamente la palabra la tenía el profesional, el médico, el tratante de por sí, y de poco valía lo que podía aportar el que estaba padeciendo, ¿no? Yo creo que en ese sentido debemos volver un poco, retrotraernos a la época de Hipócrates, ¿no? Con las grandes preguntas que él le planteaba a sus pacientes, ¿no? Entre ellas, bueno, ¿cómo se siente? ¿Qué cree usted que le está pasando? Pero fundamentalmente le preguntaba, ¿usted está dispuesto realmente a abandonar aquellas situaciones, aquellos factores que son justamente los que precipitan su enfermedad? ¿Usted está dispuesto a apartarse de ellos como una forma de entender al otro como protagonista del proceso de su propia cura, ¿no? Y creo que también vos mencionabas de esa tendencia a la incorporación, a la palestra, digamos, de lo que son corrientes psicológicas o métodos, no sé, vos mencionabas conductismo, constelaciones, etcétera, etcétera, con todo el respeto que merecen, obviamente, los profesionales que se dedican a ello. Bueno, se inscriben dentro de lo que es la tónica de una época donde el cortoplacismo, la inmediatez, la búsqueda de soluciones mágicas, hacen que, bueno, se busque de una manera u otra para tomar equivocadamente un atajo, cuando realmente sabemos que hay que transitar ciertos procesos, ¿verdad? Inequívocamente tenemos que transitar por ciertos procesos. Cuando a veces viene un paciente, a vos te pasará recurrentemente, y te pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo me va a llevar transitar por el duelo? Entonces yo siempre les digo lo siguiente, no tenemos una forma de especificar realmente. Sí podemos saber que cuando nos cortamos, qué sé yo, nos lastimamos una mano, y sabemos muy bien que el proceso de repitelialización, de una forma u otra, lleva unos 28 días, día más, día menos, 4 semanitas está. Ahora, los dolores del alma, restañar las cicatrices del alma, eso dependerá de cada uno, de cómo cada uno se posicione frente al dolor, cuán preparado esté, cuán resiliente, sus características, su personalidad, etcétera, etcétera. Por eso... Bueno, Freud decía, yo tengo que ver cómo usted camina, cómo anda, ¿no? Es decir, de acuerdo a su andar, cómo, decía él. El tema es que yo creo que en este momento es muy difícil cuando nosotros tratamos de que la persona pueda hablar de lo que siente, no de lo que hace. Yo respeto, como vos decís, las otras corrientes, pero el tema es que a veces se intensifica el hecho traumático porque se sigue hablando de lo que tiene que hacer, no de lo que siente, y entonces eso hace que cada vez se separe más el pensar del sentimiento, y ahí aparece mucho más la somatosis y otros trastornos. Entonces, cuando vos decís, bueno, pero por ahí cuando uno no le puede decir al paciente, bueno, usted quiere dejar, porque no entiende en ese momento, pero sí sabe que viene por un dolor, por algo que tiene que resolver hoy en día. Entonces, bueno, a lo mejor uno tiene que empezar de donde puede permitir el otro.
pero ya con la escucha, de sentirse. El otro día un paciente me decía, no quería hablar, entonces me decía, vos me enseñaste, no tengo ganas, vos me enseñaste a decir no. Bueno. Es verdad. Y a no incurrir en el sí de complacencia, por ende, ¿verdad, Susana? Y bueno, yo le digo, entonces había cambiado de psiquiatría, bueno, una serie de cosas. Digo, está bien, cuando vos quieras me llamás, ¿no? Entonces, como a los 3, 4 días, hola, puse yo, ¿no? Estoy bien, no te preocupes, ¿no? Retomó, por supuesto, ahora con la palabra, pero claro, nunca le habían permitido a él que el otro lo acompañara sin necesidad de sentirse obligado. Entonces, ese tipo de situaciones de poder escuchar nosotros al otro, no solo con la palabra, ¿no? Con la emoción, con la sensación. Y yo creo que eso, Freud le dijo que a él al principio le costaba mucho. Entonces, bueno, somos personas, después cumplimos una función. Y creo que Freud en esto, ¿no? Otro de los duelos también que vos mencionás, tiene que ver también con el silencio y la envidia también de colegas de otras instituciones, ¿no? Donde de repente de hacerlo pasar por loco a otras situaciones, digamos, que padeció, ¿no? Sí. Sí, yo creo que estamos, bueno, en el aleatorio reparto de la existencia, Susana, nos tocó vivir una época donde de repente la experiencia consumista sobrepasa la experiencia afectiva, ¿no? Y sobre todo entender la comunicación como una experiencia afectiva. Lo que vos decías, no solo comunicamos a través de la palabra, estando con el otro, escuchándolo al otro. Creo que ahí estamos comunicando, estamos transmitiendo, estamos estableciendo vasos comunicantes entre nuestro espíritu, nuestra alma y lo que tiene por decir o necesita decir el que está enfrente. Antiguamente, ¿te acordás? En las épocas de las viejas tertulias, de los bares, ejercían un efecto terapéutico, ¿te acordás? Las tertulias literarias. Yo recuerdo acá en Montevideo, yo era muy joven, década del 70, finales Cuando de la cantabas y tocabas la guitarra. Escuchame, uno podía cantar, uno podía hablar de los últimos libros que estaban saliendo, donde de repente las charlas se centraban en lo último que había escrito, no sé, García Márquez o Cortázar, o de repente, no sé, tratando de ver qué le estaba pasando a aquellos artistas o profesionales que deambulaban por el mundo, urgidos por nuevos espacios ante el sojuzgamiento de las dictaduras de turno. Y vos veías el valor de la palabra, de la escucha. Yo recuerdo en el viejo bar Sorocabana, en el centro mismo de Montevideo, uno miraba con mucho respeto a figuras realmente impresionantes, el propio Benedetti, Marosa Di Giorgio, Idea Vilariño, en su momento también Onetti. Estos tipos estaban y nadie ni se arrimaba, eran unas mesas como que era un reservado ante el público, ¿no? Exhibiéndose ante el público, pero ensimismados, y vos escuchabas y hablaban de poesía, hablaban de política, y luego venían figuras destacadas de la política cuyas voces habían sido acalladas justamente por el oscurantismo dictatorial, y vos decías, qué bárbaro, cuánto se debe aprender. Y creo que nos formamos en la importancia de la escucha, ¿no? Y vos veías que había gente que en otras mesas también procedía a lo mismo, esa actitud de escucharse. Y la tertulia, la mesa del boliche, era un espacio donde se producía un efecto terapéutico, con todas las tensiones que uno podía tener, qué sé yo, por el momento existencial, ¿no? En plena adolescencia, donde estás tratando de entender el mundo y al ser humano, y eso era tan importante, y tenía de por sí, por supuesto, un efecto terapéutico. Recuerdo a uno de mis grandes maestros, el padre fundador de la psicología universitaria, el profesor emérito Juan Carlos Carrasco,
que él decía que la psicología durante la dictadura no se había callado, simplemente debíamos hablar de una psicología del silencio, donde a través de la escucha y a través de la lectura entre líneas de muchas cosas podíamos entender y ayudarnos a entender y ayudar al otro a entender las aciagas circunstancias que estaban viviendo, ¿no? Por eso el valor de la palabra, el valor superlativo de la palabra nos constituye. Creo que debemos recuperar ese terreno perdido, Susana. Yo comparto, y cuando estuvimos hace 3 meses en Uruguay, que hicimos una reunión con vos y con otros amigos, otros colegas, yo creo que eso no se tiene que perder. No. Porque es aprender de uno del otro, y los chicos también lo piden. Lo que pasó en esto, la gente joven lo que decía es, bueno, nosotros esto no hay precio para esto, dice. No. Estamos 3 horas conversando, hablando con preguntas muy interesantes, muy comprometidas, y donde había gente ya con 20 años de formación y gente que recién empieza y gente que está en la facultad. Sin embargo, el tema de poder intercambiar, de poder, la reciprocidad, ¿no? Ese diálogo tónico, como dice Lapierre, un autor francés, ¿no? Eso que se establece, y yo creo que es lo que nos hace mucho más felices, nos evita enfermarnos y además seguir aprendiendo y pensando como para no repetir las mismas cosas, porque los gobiernos no les interesa eso, porque son todos intereses económicos, intereses de poder, ¿no? Por eso un poco en los 6 minutos que nos queda, 7 minutos, para que vos puedas cerrar el programa como siempre, la importancia, ¿no?, de estas vivencias de Freud con sus pasiones y sus duelos, cómo tener en cuenta para no poder repetir en lo posible, ¿no? La famosa carta de Einstein a él, profesor, ¿por qué otra vez las guerras, no? Sí, en ese sentido me voy a apropiar por un momento de algo que dijo alguna vez Lacan, ¿no? Que fue algo así como, hay que volver a Freud, ¿no? Yo invito a la gente a volver a Freud, no solo a los colegas, obviamente, que están imbuidos, o de hecho también a releerlo, ¿no? Porque cada vez que releemos a Freud nos brinda algo nuevo. Como solemos decir, es un clásico, ¿no? ¿Viste? Cuando vos lees un clásico, lees a Sófocles, a Shakespeare, a Borges, siempre le está diciendo algo nuevo. Y Freud siempre despierta nuestro interés por algo nuevo, nos está diciendo algo que quedó ahí intrincadamente instalado en su narrativa, y bueno, uno, conforme pasan los años, con la lucidez que por ahí nos brinda el paso del tiempo, podemos seguir extrayendo sustanciosas enseñanzas de Freud. Creo que hay que volver a Freud. Recomiendo, por supuesto, hoy ya mencionábamos Duelo y Melancolía, que es un texto fundamental, ¿no? Lo mismo que, ni hablar, la interpretación de los sueños, ¿verdad? Texto que entiendo fundante y estructurante del corpus psicoanalítico. Y bueno, Psicología de las masas y análisis del yo, y los textos que mencionamos, El porvenir de una ilusión, El malestar en la cultura. Leer, está a disposición de todos ese diálogo epistolar entre Freud y Einstein. Leer ese audaz texto que le granjeó, que más bien le significó más de un dolor de cabeza a Freud, que fue Moisés y el monoteísmo en su momento, ¿no? Que hay una apertura de Freud frente a la realidad que es impresionante. La vigencia es increíble. Y para terminar les diré que, bueno, yo hace unas semanas publiqué en distintos medios, acá en Uruguay y en Argentina también, un artículo que titulé La proverbial vigencia de Cambalache, ¿no? Porque se cumplen 90 años del estreno en la voz de la magnífica Sofía Bozán en el Maipo de Buenos Aires, el estreno de Cambalache, esa obra de Enrique Santos Discépolo, que realmente describe de manera magnífica lo que era una realidad que trasciende los tiempos. Creo que vamos a poder escucharla, van a poder escucharla quienes vendrán
allá por el 2140 y van a decir, la vigencia de Cambalache, 1934, ¿no? Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Quizás tendríamos que, obviamente, invitar a los oyentes a que, bueno, sostengan una mirada más positiva, más optimista. Pero lamentablemente, en tiempos en que Su Majestad, la posverdad, está reinando, ¿no? En este tiempo y en el que cualquiera dice cualquier cosa de cualquiera que se le cuadre, hay que tener mucho cuidado, hay que tratar de evitar incurrir en navegar por esa vorágine, esa infodemia, como dice Byung-Chul Han, ¿no? Donde un aluvión de datos nos invade y no nos permite pensar. Creo que, citando también al excelente filósofo surcoreano, debemos invitarnos a tener una vida más contemplativa, ¿no? Y a escucharnos más, fundamentalmente. Y aceptar que la esperanza también va junto con la desesperanza, ¿no? Es decir, que tenemos que tener en cuenta que los opuestos son parte de un puente de infinitud, como que tenemos que enfrentar esto, que no tenga miedo la gente a enfrentar un duelo de distintas cosas, de creencias, como nuestro amigo Raúl Cosman, ¿no? Que, sí, gracias. Claro que sí. Bueno, claro. la necesidad de creer, ¿no? Es decir, que es necesario para la estabilidad emocional. Y apostar a la educación también, ¿verdad, Susana? Por último, apostar a la educación, que es fundamental, a la educación emocional, ¿no? A no transmitir, a no transferir odios, sino, por el contrario, educar a las nuevas generaciones en el respeto, en la empatía. Volver también un poquito a lo que nos decía justamente Levinas, ¿verdad? El valor de la otredad. Eso es lo más importante. Un abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Será hasta otra oportunidad. Gracias, Jorge. Chao. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.